cumple un año más del incendio en la cárcel de San Miguel. 5 años, donde murieron 81 personas. Hay una encuesta, una estadística que se entregó por parte de la Fundación San Carlos de Maipo. ¿Qué es lo que entrega? Algunos factores de exclusión en nuestro país. Habla de que un 42% de este estudio, un 42% estuvo en algún centro de menores. Un 26% tuvo a su padre, de las personas que están recluidas, tuvo a su padre o madre privado de libertad durante su infancia. Un 64,7% abandonó su hogar antes de los 18 años. Unos 68,6% de los encuestados declara que durante el cumplimiento de su condena, sus relaciones interpersonales y familiares se han visto quebradas. Un 43% declara haber finalizado su relación de pareja producto de su condena. Bueno, 53% declara que la principal dificultad para su reinserción es el tener antecedentes penales. La Fundación San Carlos de Maipo ha trabajado en la reinserción social y laboral de más de 200 jóvenes y adultos infractores de ley, en la restitución de derechos de casi 400 menores. Han hecho 18 programas implementados durante los últimos 2 años, y estos datos les van a permitir también tener una radiografía mayor de lo que sigue ocurriendo hoy en materia de reinserción en la sociedad. Estamos en contacto con Marcelo Sánchez. Él es representante de esta fundación y sin duda que es importante conocer detalles de esta encuesta y cómo permite ello tener más datos de lo difícil que es reinsertarse para esta gente. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes. Muy bien, Rafael. La verdad es que efectivamente ya pronto a cumplir 5 años de lo que fue la gran tragedia de San Miguel, donde murieron 81 internos. Yo creo que nos cabe hacer la reflexión de todos estos temas, porque una primera mirada de todas las personas que murieron, uno se hace la pregunta de dónde venían. Y tú te encuentras con que prácticamente totalmente venían de comunas pobres, de comunas que tenían exclusión, de comunas que tenían problemas estructurales serios, y uno dice, bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué a la cárcel llega la gente que es más pobre, llega la gente que vive en situación de exclusión, llega... Y por supuesto que no es toda la gente, porque no toda la gente que sufre exclusión, que toda la gente que sufre de pobreza termina desarrollando carreras delictivas. Pero la gente que llega a la cárcel, particularmente, es gente que ha vivido en situación de exclusión. Y tal como tú decías en las cifras, es gente que abandonó el colegio tempranamente, que abandonó sus hogares tempranamente, que tiene consumos problemáticos de droga y alcohol, que han estado viviendo en entornos violentos. Más de un 60% había vivido en entornos violentos, habían participado en pandillas. Entonces uno empieza a hacer la reflexión, bueno, ¿qué estamos haciendo por reducir aquellos factores de exclusión para que no hayan estos inicios tempranos de carreras delictivas que conduzcan a que finalmente terminen en la cárcel? O sea, tienen todas las condiciones. O sea, si nos vamos a la caricatura del otro extremo, si una familia de médicos, lo más probable es que, o muchas veces se da que estudian también medicina. Quiero ponerlo en otro contexto. Cuando es un sector vulnerable, aquí las cifras dan cuenta de que hay un historial y hay un seguimiento, entonces los entornos no son favorables para que se evite una conducta similar, ¿no? Exactamente, cuando no hay involucramiento parental, no hay buenos modelos de conducta prosocial, cuando estamos viendo que el consumo de drogas va creciendo, cuando la aceptación del joven, cuando inicia estas carreras delictuales, se le empiezan a dar amigos que están desarrollando estas conductas antisociales, finalmente terminamos no poniendo atajo y ni provocando condiciones de desistimiento de estas carreras delictivas. Y estos jóvenes que se inician tempranamente, tú en la encuesta que nosotros hicimos, que atendió a 2.005 internos a nivel de 9 penales, que fue bien representativa de la realidad de todas nos dimos cuenta de que el inicio temprano de las carreras delictuales era alrededor de los 13 años, cerca de un 47%. Tal como tú decías, había cerca de la mitad que habían pasado por centros de Sename. Lo que es más grave, había muchos que habían participado de centros de protección de Sename, no habían estado internos por justicia juvenil, sino que estaban en centros de protección. Entonces, la reflexión es efectivamente cómo esas condiciones de exclusión fueron agravando estas conductas antisociales que terminaron en carreras delictivas que los llevan finalmente a la cárcel. Entonces, cuando pasa algo como lo que pasó en San Miguel y te encuentras con que las 81 personas ahí muertas vivieron en barrios de exclusión, vivieron en situación de pobreza, vivieron en condiciones de hacinamiento, en condiciones de riesgo, etcétera, y que la cárcel profundice esas condiciones y que finalmente te encuentres con que además
al cabo de 3 años, cerca de un 60, casi un 70% de los internos vuelven a reincidir, el cuestionamiento más profundo es pensar si las cárceles realmente están dando resultados. Si no, será que estamos invirtiendo inadecuadamente los recursos en no rehabilitar, en no reinsertar, en no usar, por ejemplo, los mecanismos que establece la ley 20.603 sobre penas alternativas, que tienen niveles de reincidencia que son la mitad de lo que es la cárcel, a un costo que puede ser hasta un cuarto de lo que es la cárcel. Entonces, ahí la reflexión está en decir, bueno, por un lado tenemos causa, tenemos origen en materia de exclusión, por otro lado la cárcel no está dando respuesta a reinsertar a las personas porque los niveles de reincidencia son altos. Tampoco es disuasiva, porque cerca de un 70% reincide 2 y 3 veces. Entonces, no es que la cárcel sea disuasiva para la mayoría de las personas que están ahí. No es que el sistema penitenciario en su ejecución de pena esté dando resultados, y por eso que hoy día el sistema necesita fehacientemente un sistema, una ley penal de ejecución que permita que los tribunales le hagan seguimiento a este cumplimiento de penas para que sean realmente efectivas, pero en el sentido de poder rehabilitar a una persona para que no reincida. Estamos con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos. ¿Sabes qué, Marcelo? Cuando tú hablas y das este diagnóstico, yo no sé si a alguien lo sorprende a estas alturas, Es un diagnóstico, y esta encuesta también da resultados que se han ido marcando siempre. Y de pronto, claro, tú dices seguimiento, pero a mi modo de ver, esto ya es seguir el efecto. De fondo es que este país no se ha hecho cargo de toda la ciudadanía y de toda su población en general, y lo que tenemos hoy día es efecto de un montón de políticas públicas, si se quiere, de una constitución que permite un montón de injusticia, etcétera, etcétera, etcétera. Te digo porque es un debate súper amplio de las causas en que finalmente provocan guetos de pobreza, sectores más establecidos que otros. Marcelo, el Estado, de fondo, ¿cómo se puede hacer cargo? ¿Cómo se puede empezar a conversar de, bueno, las cárceles todos sabemos que son muchas veces verdaderas universidades del delito, que la gente que entra no sale más, o que los que salen de hecho se destacan porque son muy pocos, son la excepción. ¿Cómo se aborda el tema de forma más integral? Ustedes tienen el diagnóstico, un diagnóstico que quizás es más específico, pero ¿cómo lo presentamos como problema país o situación país que tenemos que enfrentar entre todos? Mira, Rafael, lo primero es mirar, porque ¿qué es lo que nos pasa con el tema de las cárceles? Nos pasa como que quisiéramos tirarlo a la periferia, que ojalá que nadie lo viera, que ojalá que nadie supiera las condiciones en que vive la gente en las cárceles, las condiciones de hacinamiento, la falta de segregación. Hoy día, afortunadamente, después de la gran tragedia de San Miguel, se ha ido avanzando en mejorar las condiciones de hacinamiento, tanto también con la implementación de las cárceles concesionadas, pero también con ir segregando la población imputada de la población condenada, cosa que antes ni siquiera teníamos esa noción. Ese tema es muy importante. Por ejemplo, en el caso de mujeres, recién se ha ido mejorando estas condiciones, particularmente para el CTF. Entonces, ¿cuál es el cuestionamiento base acá? Acá hay que primero darse cuenta de que esto es un problema de la sociedad, que es un problema integral, que no es un problema de los presos, que no es un problema que podemos esconder y acotar. Las cárceles son nuestro termómetro de la sociedad. Las cárceles nos están indicando cuán malo, cuán bien estamos desarrollándonos como sociedad. Entonces, el primer elemento, una política carcelaria debe estar integrada sistémicamente con todas las otras políticas, la política de seguridad, por ejemplo. Cuando tú logras reinsertar a una persona, evitar la reincidencia, evidentemente reduces la victimización. Cuando tú logras darte cuenta cuáles son los refractarios y trabajas con los refractarios bajo sistemas que te permitan realmente contener su capacidad delictiva, lo haces con inteligencia, lo haces con monitoreo, también reduce la victimización. Y todo eso nosotros lo podemos conocer al interior de las cárceles. Nosotros podemos estar claros de cuáles son las personas que van a reincidir, cuáles son los que no van a reincidir, cómo podemos trabajar con los primerizos. Lo que tenemos que evitar a toda costa, por ejemplo, son soluciones fáciles. Cuando hablamos de agendas cortas que instalan el populismo punitivo, de subir las penas, de castigar a los primerizos, de aumentar la gente dentro de las cárceles, simplemente nos estamos disparando en el pie, porque vamos generando que esos primerizos, que esas personas que a lo mejor podrían haber estado en penas alternativas y haberse reinsertado, terminan reincidiendo permanentemente porque van agravando su conocimiento y su involucramiento con el delito. Entonces,
cuando hablamos también de políticas de Estado, tenemos que hablar de prevención, junto con la rehabilitación. Es el tema fundamental, por eso apuntaba al tema más global, de decir, bueno, hay que hacer un tratamiento completo para poder evitar lo que ahora es una tónica permanente. Rafael, si no es trivial que en los datos del estudio de exclusión y después en el estudio de trayectorias que publicó Sociología de la Católica, trayectorias delictivas de los chicos de Sename, en que también participamos nosotros, un gran porcentaje, cerca de un 60%, eran consumidores de droga. Más de la mitad de ellos son consumidores problemáticos, que su tipo de consumo se agudiza dentro de la cárcel al no tener tratamiento. Fíjate que la gran parte de los delitos violentos que hoy día existen, los portonazos, los que nos llaman la atención, etcétera, donde participan jóvenes, lo hacen con consumos problemáticos de droga. Entonces, cuando hablamos de políticas preventivas, cuando hablamos de cuál es el rol que le cabe al Estado, mira nomás qué es lo que ha pasado con el presupuesto 2016. Los presupuestos de celda, los presupuestos para tratamiento de drogas, los presupuestos que están asociados a la ley penal adolescente, los presupuestos que se requiere para aumentar las coberturas, por ejemplo, de educación preescolar, para trabajar un poco todos aquellos elementos que descubrimos cuando están a la base de la exclusión, se congelan, no aumentan, no pretenden cerrar la brecha que hoy día tan urgente necesitamos cerrar. Mientras nosotros hablamos, hay 200.000 niños que están en riesgo de deserción escolar. Hay 150.000 que son consumidores, niños y adolescentes que son consumidores problemáticos de droga y alcohol. Hay más de un 20% que ha participado en sus barrios, que existen pandillas que sufren violencia. Entonces, como política de Estado, cuando hablamos de prevención, tenemos que preocuparnos de esos factores de riesgo, tenemos que reducir la deserción escolar, tenemos que reducir el consumo problemático de drogas, tenemos que trabajar modelos parentales, invertir en la familia para que los papás tengan herramientas para poder trabajar con los niños. Sí, muchísimo. Entonces, Marcelo, se me acaba el tiempo, te quiero agradecer mucho el contacto, sin duda que el tema está planteado, está puesto sobre la mesa y es un tema de fondo, que no se soluciona con cosas cortitas y que se anuncian rimbombantemente por parte de algunos parlamentarios y que finalmente al aplicarse la verdad es que se demuestra una vez más que no son más que aspirinas para un problema mayor. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos, gracias, que esté muy bien. Muchas gracias, adiós.